¿Cuánto en un Y día? en un día serían de 400 a 500 mililitros al día. Ok. ¿Dónde se produce? En los, este, en los plexos coroideos que se encuentran en lo que son los ventrículos. ¿Dónde más? También ¿Alguien quiere sería ayudarle a Dani? También en las células ependimarias. Ok, del 50 al 80 en los plexos coroideos y del 20 al 30 en las células ependimarias del resto del sistema ventricular. Ok, ahora, ¿qué porcentaje tengo yo del líquido cefalorraquídeo en los diferentes componentes? Subdural, medular e intraventricular. El 30% va a estar en sistema ventricular, el 35% en el canal espinal y también un 35% en el espacio subaracnoideo. Y Okay. pues en cuanto a la cantidad, hay de 50 a 150 mililitros en los lactantes aproximadamente y en los adultos 150 mililitros, pero pues esto va a variar, depende a la posición en la que nos encontremos. Ok. Ahora, su vida media y cómo es su movimiento o su circulación. su vida media es de 3 horas. Ok. Y en cuanto a la circulación, comenzaría en los ventrículos laterales, comparece y luego pasa por el conducto de Silvio y pasa al tercer ventrículo y posteriormente al cuarto. A ver, Y de en los el cuarto, ventrículos laterales pasa al tercer ventrículo, ¿por qué agujero? Por el agujero de Monro. al de Ok. Monro, ajá. Ahora, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo pasa por el. Acueducto de Silvio. Sí. Ok. ¿Y qué pasa en el cuarto ventrículo? Ya pasa por los conductos laterales, que son los de Luschka, y en el conducto medial, que es el de Magendie, y después al espacio subdural a nivel medular y a nivel endocraneal. Ok. ¿Qué pasa después con ese líquido cefalorraquídeo? Después, bueno, va a descender bañando todas las raíces nerviosas y después a la cola de caballo. Después va a ascender por la parte anterior, pasando por el bulbo y por el puente. Las lagunas cerebelosas a nivel de del mesencéfalo y sigue ascendiendo al seno longitudinal superior y por la parte posterior pasa por la lámina cuadrigémina, el tectum, y llega al seno longitudinal superior y luego a las vellosidades coroideas o granulaciones de Pacchioni. Y ahí es donde se va a reabsorber para meterlas al sistema venoso y después a nivel del seno longitudinal pasa por la prensa de erófilo, los senos longitudinales laterales y senos sigmoideos para llegar a la vena yugular. Ok. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo de reabsorción? A nivel de las granulaciones de Pacchioni, ¿cómo es que pasa? ¿Quién me quiere decir? Yo, doctor, es a través de un transporte pasivo. Ok. Y estas granulaciones sirven como puertas de drenaje, entonces tienen un flujo unidireccional y pues obviamente impiden el flujo retrógrado y la presión necesaria que necesitan para abrirse estas compuertas es de alrededor entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Ok, si yo tengo una PVC arriba, no sé, de 15 o de 17, ¿qué pasa con ese mecanismo de reabsorción? ¿Puede repetir, Doc? ¿Qué pasa si yo tengo una PVC de 17? ¿Se obstaculiza? Se altera la absorción y el drenaje, exactamente. Va a generarme entonces hidrocefalia y me va a generar problemas de obstrucción. ¿Como cuáles? En pacientes que tienen un ventilador con un PIB alto, en pacientes que tienen el síndrome de vena cava superior, en pacientes que tienen una compresión yugular, en pacientes que tienen una trombosis del seno longitudinal. Obviamente esto me va a generar y me va a alterar
sobre todo la absorción. ¿Quedamos? ¿Qué más vimos? ¿Quién me quiere hablar del componente, componente sanguíneo? Hola. Pues en cuanto al flujo sanguíneo cerebral, tenemos que pues es de 45 a 55 mililitros por 100 gramos por minuto. Esto va a depender también de la función y el peso. Va a variar entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿En cuál tejido va a haber más flujo sanguíneo cerebral? Hay más en la sustancia blanca, en la sustancia gris que en la blanca. Ok, y va a depender del órgano que estemos utilizando y funcionando. ¿Quedamos? Podemos encontrar flujos sanguíneos más altos en otros sitios, pero bueno, a grandes rasgos es lo que determina y es lo que ven los libros de fisio. Y ahora, hablamos de una cosa que se llama presión de perfusión cerebral. ¿Qué es? ¿Para qué se hace? ¿Y cómo se mide? Pues la presión de perfusión cerebral en sí como que indica la sangre que llega al cerebro, o sea, qué tan profundido está el tejido cerebral. Y se mide o depende de la presión arterial media del organismo y de la presión intracraneal. Se mide de la siguiente manera, es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y bueno, en sí varía de 70 a 90 milímetros de mercurio. Y de acuerdo a esto, pues también nuestros vasos sanguíneos, sobre todo las arteriolas, son las que llevan a cabo una compensación cuando es que empieza a haber un aumento de la presión intracraneal por distintos mecanismos. Ok, entonces, mi presión de perfusión cerebral es la presión idónea para que funcione, ¿qué? Mi tejido cerebral, ¿no? Sí. Ok. Y obviamente yo tengo mecanismos de autorregulación que obviamente se pierden si no estoy dentro de esa presión de perfusión cerebral. ¿Cuál es el límite bajo y cuál es el límite alto? El límite bajo es menor a 50 y el mayor a 150. Ok, empezábamos a hablar acerca de cuando mi presión de perfusión cerebral y dimos unos ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi paciente que está chocado? ¿Qué pasa con su presión de perfusión cerebral? Disminuye la presión de perfusión cerebral, entonces hay como una isquemia a este nivel, lo que va a condicionar que no llegue oxígeno. Ok, Entonces, ¿y qué si no pasa llega en mi oxígeno, paciente? hay una disfusión de las bombas celulares, entonces ocasionaría que la bomba de potasio no lleve esa regulación de líquidos a ese nivel y genere un edema citotóxico a nivel de las células cerebrales. Ok, ahora, ejemplo, les mencioné un ejemplo en pacientes que tienen un cráneo hipertensivo, no sé, mayor de 60. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa presión de perfusión cerebral? Pues está aumentada, entonces aumenta el flujo sanguíneo cerebral y por ende se ocasiona un edema cerebral de tipo vasogénico. No, en mi paciente que tiene su TAM normal, pero tiene una presión intracerebral de 60. Disminuía el flujo sanguíneo cerebral, igual Sí. causaba los procesos de hipoxia e isquemia. Ok, ahora el ejemplo en aquellos pacientes que tienen una presión de perfusión cerebral alta. Pues ahora sí pasaría lo que dice la compañera, que hay una vasoconstricción primero Una para disfunción tratar endotelial, ajá. Ahorita vamos con eso. y después va a haber una extravasación de los componentes sanguíneos a nivel del tejido cerebral, causando un edema vasogénico y posteriormente el edema cerebral. Ok. Bueno, eso entonces le llama edema de tipo vasogénico, ¿verdad?
hay una disfunción endotelial, hay una hiperperfusión, hay una extravasación de los componentes sanguíneos, obviamente del capilar hacia intersticio. ¿Quedamos? Ahora, les mencionaba acerca de lo que es. Si mi presión de perfusión cerebral baja, ¿qué le pasa al capilar? Ahí El capilar se va a vasodilatar. Y totalmente lo contrario, si mi presión de perfusión cerebral hace vasoconstricción. Bueno, ¿hasta ahí nos quedamos o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien me quiere hablar de la clasificación que les di yo en base a lo que son la presión intracerebral? Dimos una clasificación, ¿no? La Sí, de hablábamos de leve, moderada y severa. Ok, Leve es de 20 a 30 milímetros de mercurio, moderada de 30 a 40 y severa es mayor de 40. ok, muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la teoría miogénica, el por qué mis vasos con la presión, aumento de la presión de perfusión cerebral, genera vasoconstricción, y esto es gracias a lo que es al efecto de Bailey, que lo tenemos en diferentes tipos de tejido para mejorar lo que es la perfusión sanguínea, y pues bueno, no, por ende no también a nivel tejido cerebral, también utiliza esos mecanismos de vasoconstricción. Entonces, aquí yo tengo el aumento de presión de perfusión cerebral, como mi capilar cerebral genera una vasoconstricción, pero pasando este límite, empiezo yo con la disfunción endotelial, ¿verdad? Y pues bueno, aquí hay unas formulitas donde mi presión de perfusión cerebral se mide por medio de la PAN menos la PIC, ya saben ustedes. Ahora, ¿cómo mido la PIC de forma indirecta? Pues tomo yo mi PVC, la PVC, acuérdense ustedes que mi paciente tiene que estar en decúbito, coloco un catéter a nivel de la aurícula del lado derecho y mido yo mi catéter y voy a medir para determinar mi PVC. Nada más le resto de 2 a 5 y obviamente es de forma indirecta para saber cuál es mi presión intracerebral en un paciente normal. Mi flujo sanguíneo cerebral es presión de perfusión cerebral entre resistencias vasculares cerebrales. Y pues bueno, esto tiene que ver un poquito con la teoría neurogénica por el efecto del sistema nervioso simpático que va a generar vasoconstricción y activación del sistema nervioso parasimpático que va a generar vasodilatación. Y bueno, ¿y por qué sucede esto? Este es el diámetro de mi capilar en mi paciente que tiene una presión cerebral, presión intracerebral de 10, donde no tengo ningún cambio fisiológico. Entonces, mi presión intracerebral lo vamos a encontrar normal. Pero, ¿qué pasa en mi paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico donde tiene un hematoma subdural o epidural o tiene una hemorragia intraparenquimatosa? Me va a generar aumento de mi presión intracerebral. Entonces, se eleva de manera rápida hasta 40 o 50 milímetros de mercurio. Y bueno, entonces, ¿qué pasa a nivel de mi capilar? Por eso es lo que yo les decía. De entrada va a haber un aumento rápido del diámetro, pero posteriormente va a haber una disminución del diámetro de este capilar, precisamente ¿por qué? Porque hay activación de lo que es el sodio y el potasio a nivel de lo que es a nivel de lo que es el miocito, y esto va a generar una activación de cascada a nivel intracelular, donde va a permitir que este calcio active la miocina y la actina y genere esa vasoconstricción. Entonces, a esto se le llama el efecto de Bailey. Entre mayor presión yo tenga, va a disminuir el calibre de mi capilar para que mejore mi perfusión cerebral. Por eso aparece esto en estos mecanismos de autorregulación por el efecto de Bailey. Y esto lo podemos encontrar a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Y bueno, no nada más eso me va a alterar mi flujo sanguíneo cerebral. También las concentraciones de mi PCO2 y las concentraciones de mi PO2 me van a alterar mi flujo sanguíneo cerebral. ¿De qué forma? Bueno, mi PO2 y mi PCO2 tienen que estar en equilibrio ácido-base para que mi flujo sanguíneo no se vea alterado. Pero ahora, vamos a ver en mi paciente que tiene mi PCO2 bajo.
En aquellos pacientes que me tienen mi PCO2 bajo, obviamente vamos a contar con datos de alcalosis respiratoria, donde vamos a barrer mi CO2 y obviamente esto me va a generar disminución de mi flujo sanguíneo cerebral. Si llego a un extremo donde yo barro mi CO2 a menos de 20, pues mi flujo sanguíneo cerebral va a bajar mucho y obviamente me va a repercutir en mi presión de perfusión cerebral. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que te retienen CO2? Pues mi flujo sanguíneo cerebral aumenta, pero llega un momento en que esto me va a generar edema de tipo vasogénico, principalmente por el aumento de mi flujo sanguíneo cerebral. Entonces, mi paciente con cardio hipertensivo que llega con un traumatismo, que llega por una tumoración, siempre tengo que mantenerle una PCO2 de manera adecuada para que yo no tenga ninguna alteración de mi flujo sanguíneo. Ahora, vámonos con mi PO2. Mi PO2 lo tengo que mantener entre 90 y 100 para que mi flujo sanguíneo cerebral no se altere. Si mi PO2 aumenta, ¿sí? Mi flujo sanguíneo casi se va a mantener igual. No vamos a tener que contar un poquito, pero me va a disminuir mi flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿qué pasa si mi PO2 baja? Va a aumentar mi flujo sanguíneo, donde le está diciendo, ¿sabes qué? No me está llegando buen oxígeno, mándame más circulación, pero esa hipoxemia, ese flujo sanguíneo cerebral, también me va a generar, en este caso, datos de edema de tipo citotóxico. Y pues bueno, en mi paciente siempre tengo que mantenerle en una oxigenación entre 90 y 100. Si llega su paciente con cráneo hipertensivo, pues tenemos que ponerle en este caso un oxígeno para que mi paciente no genere cambios de mi flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a mantener mi paciente en un equilibrio ácido-base. Este es otro esquema donde comparamos mi presión de perfusión cerebral de 50 a 150, mi flujo sanguíneo cerebral, que en condiciones normales está entre 55 y 75. Y pues bueno, aquí comparamos también donde yo tengo mi presión intracerebral, que lo encontramos en 10 normal y mayor de 40 cuando ya tengo una presión intracerebral severa. Y bueno, este es mi paciente normal, donde no tiene ningún cambio, donde mi flujo sanguíneo cerebral se mantiene adecuada, donde mi presión de perfusión se mantiene de forma adecuada. Y pues bueno, ¿qué pasa con mi presión intracerebral? Se mantiene de forma constante de 10 a 15 y está funcionando de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa en mi paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico o en mi paciente que tiene una hipertensión arterial descontrolada? Obviamente, mi presión de perfusión cerebral se encuentra más alta. ¿Y qué va a pasar con mi flujo sanguíneo cerebral? Va a aumentarse, va a generar vasoconstricción y obviamente esto me va a generar como tal edema de tipo vasogénico y esto se va a presentar como una hipertensión intracerebral mayor de 40. Que tarde o temprano, si yo no controlo esto me va a generar datos de hipertensión endocraniana y obviamente me van a generar algún tipo de disfunción. Vámonos con mi PO2. Acuérdense ustedes, mi PO2 tengo que mantenerle más o menos entre 90 y 100. Si mi PO2 aumenta, pues obviamente no voy a aumentar mi flujo sanguíneo cerebral, pero no lo voy a encontrar de manera alterada, excepto si mi PO2 baja. Entonces mi flujo sanguíneo cerebral va a disminuir y esto obviamente me va a repercutir en edema de tipo citotóxico. Lo mismo que mi PO2 lo voy a mantener entre 35 y 40 para que no me altere mi flujo sanguíneo. Si aumenta, voy a generar edema de tipo cerebral y pues obviamente me va a repercutir. Si yo lo bajo, obviamente me disminuye el edema cerebral, pero también mi flujo sanguíneo cerebral se va a ver comprometido y esto me va a generar edema de tipo citotóxico. Entonces, tengo que mantenerlos con un equilibrio ácido-base. Tengo que mantener mi normovolemia para que no me altere mi presión intracerebral y no altere mi flujo sanguíneo cerebral. Mismo. ¿Qué otra cosa, qué otro factor me va a alterar mi flujo sanguíneo cerebral? La viscosidad de la sangre. Si yo tengo un hematócrito alto, obviamente mi flujo sanguíneo cerebral va a bajar. ¿Qué es lo que pasa en aquellos pacientes
que tienen mal de montaña, que no están acostumbrados, que suben de manera rápida. Pues obviamente su hematócrito va a estar más alto, donde me va a generar que mi flujo sanguíneo cerebral disminuya y ese flujo sanguíneo cerebral me va a generar edema de tipo citotóxico porque me está llegando menos cantidad de oxígeno y si yo no mejoro esta altura, esa oxigenación, mi paciente va a tener una alteración neurológica que me puede generar, en este caso, edema intracerebral. Ahora, si mi hematócrito está bajo, pues obviamente va a mejorar mi flujo sanguíneo cerebral, pero tengo que mantenerlo de manera adecuada para que no me altere mi flujo sanguíneo cerebral. Pues bueno, este cuadrito ya lo habíamos visto, pero ahora, si mi paciente ya tiene un cráneo hipertensivo mayor de 40 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar? Me va a comprimir, en este caso, los vasos cerebrales, me va a generar disminución de mi presión de perfusión cerebral. Esto me va a repercutir en una disminución de oxígeno. Esta disminución de oxígeno se comporta con una hipoxemia. ¿Y qué va a pasar? Obviamente todas las bombas, sodio, potasio, ATPasa, la presencia del aumento de la producción de ácido láctico, la baja de mi PO2, el aumento de mi PCO2, son sustancias osmolares que me van a arrastrar líquido del intersticio hacia el intracelular. Y obviamente me va a alterar, en este caso, los capilares, las neuronas, la glía, en todo el tejido cerebral. Esto me va a generar, obviamente, la apertura de las acuaporinas, me va a generar aumento de la presión hidrostática, me va a generar vasodilatación, pero me va a generar edema cerebral. Este edema cerebral obviamente va a repercutirse y me va a aumentar mi presión intracerebral. Entonces tenemos que romper este círculo vicioso. Evitar que cuando llegue un paciente en el servicio de urgencias, evitar que esta presión intracerebral aumente y no me repercuta en todo esto. Ahora, ya lo habíamos visto, si baja mi peso 2, me va a disminuir mi flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense ustedes. Y esto sucede en aquellos pacientes que sobre todo que están en cirugía, en una cirugía de cráneo, donde mi paciente tiene edema cerebral, donde mi paciente está herniando. Obviamente le dice el neurocirujano al anestesiólogo, ¿sabes qué? Hiperventílamelo para disminuir el edema cerebral, disminuye mi flujo sanguíneo, pero no puedo mantenerlo mucho tiempo porque me puede repercutir. Si mi peso 2 aumenta mi flujo sanguíneo, pero también me puede generar, en este caso, edema tipo vasogénico. La PO2 normal, la baja, obviamente va a aumentar mi flujo sanguíneo cerebral para mejorar la hipoxemia, pero si no la mejoramos, va a terminar en edema de tipo citotóxico. La viscosidad sanguínea, si me disminuye la viscosidad, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Ahora vamos a ver unos ejemplos, en este caso, factores etiológicos. Podemos encontrar un sinfín de factores etiológicos. Solamente voy a mencionar unos. En el componente de tipo parenquimatoso, podemos encontrar el traumatismo craneoencefálico, que me puedan generar hemorragias subdurales, epidurales, intraventriculares, y pues obviamente me están alterando en este caso el parénquima. La presencia de isquemia, la presencia de neoplasias, la presencia de encefalitis, cerebritis, meningitis. Aquí también mencionan lo que es la hiponatremia, en este caso también la hiperamonemia y la hiperuremia en los pacientes con insuficiencia renal, en los pacientes con insuficiencia hepática, donde me van a generar alteración, en este caso del parénquima, en pacientes que se radiaron por alguna tumoración, en pacientes que tienen un absceso a nivel parenquimatoso, pues me van a alterar completamente el componente este componente del parénquima y me van a generar cráneo hipertensivo. Ahora, vamos con el componente vascular, lo dividimos tanto venoso como arterial. En el venoso, pues obviamente todo lo que me genere alteraciones del drenaje de tipo venoso, como puede ser trombosis del seno dural, síndrome de vena cava superior, compresión yugular y una PIB alta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen asistencia mecánica ventilatoria. En el componente arterial, pues vamos a tener la ruptura de un aneurisma,
la presencia de envenenamiento por CO2 que va a generar una vasoconstricción, una crisis convulsiva, la hipercapnia, la hipertensión maligna, que ya saben ustedes en que me va a generar edema de tipo vasogénico, y obviamente los anestésicos que los modifican los anestesiólogos para mejorar un poquito lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Y con respecto a patología del líquido cefalorraquídeo, pues tenemos la hidrocefalia, ¿sí? Problemas obstructivos, un pseudotumor cerebri que obviamente va a generar aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, los quistes aracnoideos que me van a generar obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo, las neoplasias de plexo coroideo que van a generar aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo y alguna malfunción cuando mi paciente ya tiene una hidrocefalia y se le coloca una válvula de derivación ventriculoperitoneal y se llega a alterar su función o a taparse, pues obviamente esto me va a generar también que esta parte me tenga una disfunción. Ahora, vamos a encontrar que durante el día podemos encontrar cambios de mi presión intercerebral cuando brincamos, cuando cargamos, cuando hacemos alguna actividad, cuando tenemos fiebre, pero también hay otras circunstancias que me van a generar ese aumento de presión intercerebral, ¿como cuáles? En pacientes que tienen hipercapnia, pues ya saben ustedes, cuando tengan un PSO2 mayor de 45, ¿en qué casos? En pacientes que tienen un sueño profundo, somnolencia, en pacientes que utilizo narcóticos y genero una sedación, en pacientes que tienen respiraciones superficiales, en pacientes comatosos, en algún deterioro muscular, sobre todo en aquellos que tienen distrofia musculares, en una disfunción de la mecánica ventilatoria. Esto me va a repercutir sobre todo en que se eleve mi presión intercerebral. En la hipoxemia, en una PO2 menos de 50, obviamente en aquellos pacientes que tengamos una asincronía de lo que es el mecanismo de respiración, pues vamos a encontrar aumento de mi pique. En pacientes que tienen el uso de medicamentos que generan vasodilatación cerebral, pues la mayor parte de todos los medicamentos anestésicos van a tener efectos de vasodilatación cerebral. En los pacientes que, por ejemplo, utilizamos vasodilatadores periféricos, como en pacientes diabéticos para mejorar la circulación periférica, pues este tipo de pacientes se van a quejar siempre de cefalea porque vamos a generar vasodilatación cerebral y esto me va a generar aumento de mi presión intracerebral. Alguna maniobra de Valsalva al toser, al estornudar o al realizar alguna contracción muscular de tipo isométrico, pues estamos generando como tal aumento de lo que es el retorno venoso y esto me va a repercutir sobre todo en lo que es el drenaje de tipo venoso y va a repercutir en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. En los estímulos nocivos, acuérdense ustedes todo aquel paciente que se queje de dolor va a utilizar la contracción como mecanismo de defensa y pues también me va a repercutir elevándome mi presión intracerebral. Ahora, el uso de los mecanismos de compensación. Acuérdense ustedes que estos mecanismos de compensación son solamente temporales. ¿Y cuál es el propósito de estos mecanismos de compensación temporal? Evitar que se me aumente mi presión intracerebral. ¿Cuáles son esos mecanismos? Son dos principalmente. Vasoconstricción arteriolar y vasoconstricción de tipo venoso. El otro es derivación del líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos, hacia las regiones espinales y hacia los espacios subaracnoideos. Obviamente, esto va a ser temporal en estado compensatorio, ¿sí? Pero llega a un límite. Si estos mecanismos de compensación llegan a un límite, entonces entro en ese periodo y es cuando yo ya voy a presentar la sintomatología clásica de cráneo hipertensivo. Mientras los utilice, no voy a tener esa sintomatología porque todavía estoy utilizando esos mecanismos de compensación. Ahora vamos a hablar de los tipos de edema. Los tipos de edema son tres: citotóxico, vasogénico e intersticial. Los libros, la literatura anterior utilizaba el hidrostático, pero el hidrostático está dentro del vasogénico. En el citotóxico, ¿qué es lo que se me va a alterar? Pues obviamente va a disminuir mi concentración de mi PO2,
Esto va a repercutir sobre todo en el fallo de las bombas de transporte a nivel transmembrana y obviamente me va a condicionar alteraciones de todas las neuronas, tanto glial como neuronas como capilares. Entonces, esto lo vamos a encontrar obviamente por una disminución de mi PO2. En el tipo vasogénico, acuérdense ustedes, vamos a encontrar una presión de perfusión cerebral alta. Obviamente, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar una disfunción endotelial donde va a permitir el paso del sangre, ¿sí?, del capilar hacia el intersticio en forma de trasudado o en forma de exudado. Y pues bueno, el hidrostático, lo que yo les decía, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes que tienen hiponatremia, en pacientes que tienen hipotiroidismo, en pacientes con insuficiencia hepática, donde vamos a generar alteraciones del parénquima y obviamente vamos a generar también alteraciones, en este caso de tipo vasogénico, en forma de trasudado. En el intersticial, este tipo de edema obviamente es por dificultad de la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? A nivel periependimaria es donde lo vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar sobre todo a nivel de lo que es la sustancia blanca. Ahora les voy a mostrar un poquito acerca de un capilar somático, donde tengo mi célula endotelial, donde tengo uniones y estrecheces, donde van a permitir en forma de pinocitosis, endocitosis y la apertura de este capilar, pues obviamente se va favorecido por la presencia de citocinas, prostaglandinas, leucotrienos, que van a generar la apertura del mismo y pues van a generar el paso de componentes en forma de exudado y trasudado hacia lo que es el tejido. Pero bueno, la diferencia con mi capilar cerebral es que este capilar van a tener unas uniones tan estrechas, ¿sí?, que van a permitir solamente el paso de sustancias de manera muy fina, muy selectiva. Y pues bueno, aquí yo tengo membranas, tengo yo retículo endoplásmico liso, en la cual me van a permitir el paso de sustancias en forma de endocitosis, en forma de exocitosis, y pues obviamente me van a generar lo que es un ultrafiltrado de manera selectiva. Y además de esto, si pasan este mecanismo de defensa, pues aquí yo tengo los piocitos que también van a evitar el paso de sustancias del componente sanguíneo hacia mi tejido cerebral. Entonces podríamos decir que tiene como un doble mecanismo de ultrafiltrado donde va a ser muy selectivo de las sustancias. Esta fenestración la tengo ya aquí magnificada, donde obviamente en esa fenestración pues vamos a tener diferentes tipos de uniones de proteínas donde van a permitir un ultrafiltrado y una fijación de estas células para que no pasen estas sustancias. Pero bueno, estas ocludinas, estas caterinas y estas acoporinas se van a ver completamente alteradas, sobre todo en el edema de tipo vasogénico, porque se van a abrir y van a permitir el paso de sustancias a través de estas zonas de estrechez. Y bueno, ahora, aquí yo tengo un paciente donde tiene una presión de perfusión cerebral, donde está funcionando de manera adecuada, donde tengo una presión intercerebral de 10 y bueno, mi capilar funciona de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa con el edema de tipo vasogénico? Ya saben ustedes que mi presión de perfusión cerebral aumenta más de 150 y pues bueno, vamos a encontrar una disfunción endotelial donde esas uniones, esas estrecheces se van a abrir y esto me va a generar el paso de sustancias del capilar hacia el intersticio y obviamente vamos a encontrar derivados sanguíneos y derivados de proteínas hacia ese intersticio porque se alteró este mecanismo de fenestración y pues obviamente vamos a encontrar una disfunción endotelial. Ahora, ¿qué pasa a nivel de mi edema citotóxico? Acuérdense ustedes que en este caso las bombas de transporte se van a ver completamente alteradas, en la cual no van a permitir el paso del intracelular hacia el intersticio de esas sustancias como es el ácido láctico, como lo que es el sodio, y entonces van a arrastrar líquido del intersticio al intracelular. Al arrastrar líquido, pues obviamente esta célula se va a edematizar
y va a edematizarse tanto el capilar como el astrocito, como el piecito, como la neurona, y por eso se presenta el edema de tipo citotóxico. A nivel de lo que es el edema intersticial, pues lo vamos a encontrar en forma periventricular, y acuérdense ustedes que se va a presentar sobre todo en la sustancia blanca. Su componente va a ser principalmente de líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de las características de los diferentes tipos de edema. Ya vimos que son 3: vasogénico, citotóxico y edema de tipo intersticial. Vamos a hablar del edema de tipo vasogénico. ¿Cuál es su patogénesis? Obviamente vamos a encontrar una permeabilidad capilar aumentada, ¿verdad? Donde van a pasar los componentes sanguíneos hacia el intersticio. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en la sustancia blanca, ¿ok? ¿Cuál es su composición del edema? Filtrado de plasma, rico también en proteínas. ¿Cuál es el componente del líquido extracelular? Vamos a encontrar aumentado por este filtrado. ¿Cuál es la lesión patológica que normalmente lo vamos a encontrar? Tumores primarios, metástasis cerebrales, traumatismo cráneoencefálico, la presencia de abscesos, la fase tardía de infartos cerebrales, sobre todo en los mecanismos de reabsorción por la liberación de sustancias vasoactivas. En este tipo de edema, el uso del esteroide, ¿me va a funcionar o no? En este tipo de pacientes sí voy a tener efectos del esteroide, como en este caso la dexametasona, a nivel del edema de tipo vasogénico. Y pues bueno, el uso de sustancias hiperosmolares, como es el mannitol o el suero hipertónico, ¿me va a funcionar? Sí me va a funcionar en el manejo de este tipo de edema. Tanto los esteroides como las sustancias hiperosmolares voy a tener efecto. Ahora voy a hablar del edema de tipo citotóxico. ¿Cuál es su patogénesis? Principalmente es la hipoxia celular, tanto en neuronas como en tejido glial y la célula endotelial. ¿En qué localización lo vamos a encontrar? En cualquiera que me disminuya lo que es la concentración de oxígeno. Puede ser sustancia blanca o sustancia gris. ¿Cuál es su componente del edema? Va a ser un ultrafiltrado de plasma, donde vamos a encontrar rico en agua, sodio, ácido láctico a nivel intracelular. ¿Y cómo voy a encontrar el líquido extracelular? Pues obviamente lo vamos a encontrar disminuido porque arrastró del intersticio al intracelular. ¿En qué lesiones vamos a encontrar esto? En intoxicaciones con agua, en la fase precoz de los infartos por hipoxias. Ahora, ¿el esteroide tiene efecto sobre este edema de tipo citotóxico? Pues no, ¿verdad? Porque obviamente vamos a encontrar alteradas las bombas y con el esteroide no voy a tener mejoría con el manejo del edema de tipo citotóxico. Pero si en cambio el uso de sustancias hiperosmolares, ¿voy a tener efecto? Sí, sí voy a tener efecto para arrastrar esta cantidad de agua hacia el extracelular y disminuye mi edema de tipo citotóxico. Ahora, vamos a hablar del edema de tipo intersticial. Ahora, ¿a qué se debe? A la pobre absorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la sustancia blanca periventricular. ¿Cuál es su composición de ese edema? Principalmente va a ser del líquido cefalorraquídeo. A nivel el líquido extracelular, ¿cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar aumentado. ¿Cuál es la lesión patológica más frecuente? La hidrocefalia, ya saben ustedes. Ahora, aquí el esteroide no voy a tener ningún efecto. ¿Quedamos? El uso de mannitol puede ser que a nivel de extravasación del líquido cefalorraquídeo que vamos a encontrar aquí el líquido extracelular aumentado, llegamos a utilizar el mannitol y sí nos ayuda en este caso para remover esa cantidad de sustancia, en este caso de líquido. Ahora, les mencionaba yo en la síntesis del líquido cefalorraquídeo, había una enzima, que esa enzima la podemos bloquear por medio de ¿qué medicamento? Acetazolamida. Entonces la acetazolamida sí me va a servir en el edema de tipo intersticial. ¿Por qué? Porque me va a bajar la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Pues bueno, aquí yo tengo mi paciente donde está utilizando mis mecanismos de compensación, generando vasoconstricción venosa y arteriolar y desviación de mi líquido cefalorraquídeo hacia la región medular y a la región subdural. Ahora, cuando en este caso
¿Me permiten, por favor? ¿Me permiten? Bueno. Calcitonina. ¿Ese? Sí. Por favor. Gracias. Gracias. Sí, ya lo tengo. Bye. Perdón. Y bueno, ya cuando mi paciente ya no está compensando, entonces voy a tener la sintomatología de cráneo hipertensivo. Aquí es muy importante, acuérdense ustedes, entre más lento sea mi aumento de mi presión intracerebral, voy a utilizar mis mecanismos de compensación, excepto en aquellos pacientes que mi presión intracerebral se presentó de manera rápida y de forma aguda, pues no voy a utilizar esos mecanismos de compensación. Entonces, aquí es cuando yo voy a tener en aquel paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, alguna fractura, en este caso que me está generando un hematoma epidural, una hemorragia intraparenquimatosa, pues los pacientes van a presentar una presión intracerebral de manera rápida y no voy a poder utilizar esos mecanismos de compensación. Entonces mi paciente va a presentar la sintomatología clásica de cráneo hipertensivo. ¿Ok? Y pues bueno, ya mi paciente ya no está compensando y ya empieza a tener sintomatología. Ahora, el cuadro clínico lo vamos a dividir en la tríada clásica, la mayor parte de los libros lo define así, tríada clásica, en deterioro rostro-caudal o deterioro progresivo y en los mecanismos o fenómenos de herniación. Esto obviamente va a depender de los mecanismos de compensación y la forma de presentación del cráneo hipertensivo. El deterioro rostro-caudal o progresivo y el fenómeno de herniación se van a presentar sobre todo en presión intracerebral de manera rápida y la tríada clásica cuando utilizo yo los mecanismos de compensación. Y pues bueno, va tratando de compensar, pero llega un momento en que vamos a tener la característica de la tríada clásica. ¿Cuál es la tríada clásica? Vamos a encontrarles cefalea, vómito y papiledema. Aquí les menciono el otro que es diplopia y si lo llegamos a encontrar. Cefalea, ¿qué características tiene esta cefalea? Es de forma generalizada, de predominio matutino, que aumenta o empeora con cualquier maniobra de Valsalva, ¿sí? Normalmente no cede con los AINES convencionales, llámese paracetamol, diclofenaco, naproxeno. El vómito normalmente se presenta sin antecedente de náusea. Se puede empeorar cuando realizamos maniobras de Valsalva, al agacharse, al apretar, al cargar, al pujar, al defecar, se presenta el vómito y bueno, siempre sin antecedentes de náusea. El papiledema, para pasar el papiledema, pues tenemos que hacer un fondo de ojo y pues tenemos que revisar el paciente. Y bueno, aquí les menciono la diplopia. La diplopia normalmente lo vamos a encontrar por afección del sexto par craneal. ¿Alguien me quiere decir por qué el sexto par craneal? Hola, chicos. El sexto par craneal se presenta porque es el nervio más delgado. Entonces, cuando yo tengo un paciente con cráneo hipertensivo, normalmente lo comprime a nivel de lo que es la protuberancia, a nivel de lo que es el clivus, y hasta que me genera la lesión, en este caso del sexto par craneal. Entonces, lo podemos encontrar en pacientes crónicos con cráneo hipertensivo, la diplopia por afección del sexto par craneal. ¿Ok? Aquí yo tengo un fondo de ojo donde encontramos la fobia, donde encontramos la papila, la emergencia de los vasos arteriales y venosos, donde tenemos aquí los bordes de manera adecuada. Y bueno, este es un fondo de ojo de forma normal. Ahora, cuando yo tengo una hemorragia de tipo rápida, de forma abrupta, vamos a encontrar en este caso que los bordes los vamos a encontrar completamente alterados, donde vamos a encontrar en este caso la parte de ingurgitación venosa, lo podemos encontrar en este sitio y en ocasiones podemos encontrar microhemorragias a nivel de lo que es el bordes. Lo mismo que sucede en este paciente,
donde se presentó con una hemorragia intraparenquimatosa que le generó un paciente con una presión intracerebral hasta 70 y pues va a tener hasta hemorragias, en este caso a nivel de los bordes de la papila. En los pacientes que son crónicos, donde utilizan los mecanismos de compensación, pues vamos a tener el hundimiento, vamos a encontrar alteraciones del borde de lo que es la papila y hasta encontrar la atrofia, en este caso de la papila como tal. Y pues bueno, un paciente con cráneo hipertensivo me puede llegar a pérdida de la agudeza visual hasta la ceguera y de forma irreversible si es que nosotros no manejamos ese aumento de mi presión intracerebral. Aquí yo tengo un paciente donde tengo yo una masa, tiene un neurinoma, obviamente es una masa frontoparietal que me está generando compresión y desplazamiento del tejido. Y pues bueno, aquí yo tengo los fondos de ojo donde empezó a compensar, donde empezó a aumentar la presión intracerebral y donde tenemos una papila con bordes perdidos y evidencia de una papila con atrofia. Y obviamente este paciente vamos a encontrar con alteraciones de la campimetría y de la agudeza visual. La visión de forma central la podemos ya llegar a tener y sobre todo vamos a encontrar alteraciones de la campimetría, es donde vamos a encontrar alteradas. Y pues bueno, nos quedamos hasta acá, chicos. Y continuamos el día jueves. Acuérdense que mañana no puedo, tengo cirugía. Y pues bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. En el caso de encontrar el papiledema, bueno, ¿en qué tiempo del paciente con ya cráneo hipertensivo encontraríamos el papiledema y cuánto tiempo tenemos para averiguar si ya hay ceguera o no? El paciente cuando tiene disminución del campo visual no va a ir a la consulta. Va a ir a la consulta cuando ya no vea. ¿Esto qué quiere decir? Tú le mandas una tomografía, tu paciente tiene una tumoración a nivel intracerebral y pues obviamente ya no vamos a encontrar mejoría, en este caso de la visión a nivel campimétrico. Desafortunadamente vamos con el médico cuando ya no tenemos remedio, cuando ya los remedios que le dijeron a la comadrita, a los vecinos, ya no le funcionan, es cuando va con ustedes. Ahora, cuando ustedes tienen, en este caso, supongamos que es un paciente con hipertensión arterial sistémica descontrolada, que llega con ustedes con alteración del campo visual, que a lo mejor solamente tiene agudeza, en este caso de forma central o de forma binacular, pues ya la repercusión ya la tiene, la lesión ya la tiene. Muy pocas de las veces vamos a tener mejoría en este caso de la agudeza visual. Aunque ustedes corrijan la presión arterial y aunque ustedes le quiten la tumoración a nivel intracerebral. Ok, Doc, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, pues entonces nos vemos el día jueves, por favor. Adiós. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué onda, Charlie? Perdón, estaba...